Perlas del libro de Lucas. Todos los que nos preparamos para el encuentro con el Señor debemos tener en cuenta que siempre habrán tropiezos. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos desarrollar la fe. Nuestro servicio a Dios debe ser un servicio con humildad, no considerando que somos indispensables. Hemos de ser agradecidos por cada don que recibimos del Señor. Hemos de aprender a distinguir los tiempos y señales en las cuales vivimos, porque el Señor está a las puertas. Gracias te damos, Dios, en este día por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 17 del libro de Lucas. Señor, esperamos ser guiados por ti. Esperamos, Señor, que nuestros corazones, nuestro entendimiento se abra a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una vez más, estimados hermanos y hermanas de esperanza, nos encontramos para juntos abrir el Evangelio de Lucas y dirigirnos al capítulo 17. En este capítulo nos vamos a encontrar con una serie de perlas que forman parte del diario vivir de cada uno de los cristianos, de cada uno de los hijos y de las hijas del Señor, los candidatos para el reino de los cielos. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Nunca perdamos de vista que estamos en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Estamos en medio de una guerra espiritual. Mucha gente, consciente o inconscientemente, se convierten en instrumentos del enemigo. Y muchos o pocos conscientemente aceptan ser instrumentos de Dios. ¿Y por qué digo conscientemente? ¿Y por qué no inconscientemente? Porque Dios no fuerza a ninguna persona. Dios solo acepta un servicio voluntario, un servicio movido por el amor. Entonces, aquellas personas que consciente o inconscientemente son utilizados por el enemigo, por Satanás, se vuelven en piedra de tropiezo. Y el mensaje no es para los que están fuera, el mensaje es para los que están dentro, para los que están preparándose, para los que congregan regularmente. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeños. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Es un asunto muy serio en convertirnos o el convertirnos en tropiezo. Sería mejor, dice el Señor, que debiéramos preferir morir atándonos una piedra de molino y lanzándonos al profundo del mar que convertirnos en piedras de tropiezo. ¿Se dan cuenta la gravedad de ese pecado? ¿No? Es sumamente grave. No nos convirtamos en piedra de tropiezo. ¿Y de qué manera podemos ser piedras de tropiezo? Podemos ser piedras de tropiezo por nuestra forma de relacionarnos, por nuestras conductas, por nuestra forma de hablar, por ser muy críticos, ácidos, por ser personas que siempre están buscando defectos y errores, por ser personas que no saben conducir a las personas a Cristo. Hay muchas formas de ser piedra de tropiezo. Muchas formas. ¿Cómo evitar ser piedras de tropiezo? Mirar en cada persona un alma por el cual Cristo ha derramado su sangre, un candidato al reino de los cielos. No nos corresponde a nosotros juzgar.
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Miren, los versículos 3 y 4 son realmente desafiantes para nosotros. No perdonar a otros es una forma de inducirles a caer en imprudencias y pecados. Se refiere a nuestros pecados contra otros. Lucas 17, 1 y 2. Y Lucas 17, 3 y 4 atañe a nuestra actitud cuando otros pecan contra nosotros. No debemos ser tropiezos para otros y al mismo tiempo no debemos ser misericordiosos con ellos cuando nos hacen tropezar. Debemos ser misericordiosos. Debemos ser. Se dan cuenta que entre los versículos 1 al 4 se presentan las dos caras de la moneda. Uno, cuando yo soy el que hace pecar a la gente, y la segunda parte, cuando los otros pecan contra mí. ¿Y cuál es el mensaje? Dice, repréndele, háblale, hazle ver su error. Recuerda que si alguien está en error, hay que hacer que se dé cuenta de su error y no actuar como jueces. Si reconoce su error, si se arrepiente, perdónale. El versículo 4 es sumamente desafiante. Miren lo que dice. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí hay un gran desafío. Aquí el mensaje no es contra el que es piedra de tropiezo, sino el mensaje es para la parte agredida, para la parte ofendida, para la parte lastimada. Cuando la Biblia dice 7, no se está refiriendo exactamente en términos numéricos a 7, sino una cantidad, la totalidad, la plenitud. No es que tú digas, bueno, 1, 2, 3. No, sino las veces que suceda. Y aquí, miren, vamos a tomarnos algunos segundos o minutos aquí. El desafío es que nosotros aprendamos a perdonar, aun si esa persona es sincera o no es sincera cuando pide perdón. Porque más de uno puede decir, bueno, que más de 5, 6, 7 veces me pida perdón el mismo día, eso ya no es perdón. Sí, puede ser. Pero aquí la orden es, perdónale. Aprende a perdonar. No está juzgándose al otro, sino se te está hablando a ti que tienes que aprender a perdonar sin importar las actitudes de los demás. Recuerda aquello de no permitas que otro tome tu corona. No permitas que la infidelidad de otros, que la falsedad de otros, que la hipocresía de los demás te vuelvan infieles, te vuelvan hipócritas. No. Tú tienes que ser tú. Si te estás preparando para el reino de los cielos, pues sé tú. Es triste cuando nosotros nos amoldamos a las conductas negativas de los demás. Bueno, si este me ofendió, yo le voy a atacar de la misma manera, le voy a pagar con la misma moneda. Si este me agrede, le voy a agredir. ¿Se dan cuenta? Y ahora vamos por el otro lado. Hay un principio elemental en cuanto al perdón. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Si nosotros no sabemos perdonar, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Cuando alguien viene una y otra vez en un mismo día a pedirnos, perdóname, perdóname, podemos cansarnos, pero ahora piensa las veces que tú pides perdón a Dios. Posiblemente sea más que esos 7. Y algo más. Cuando Dios nos perdona, a Dios otorgarnos ese perdón le costó un alto precio. Tuvo que encarnarse y morir para poder pagar
esa deuda. Para poder perdonarnos tuvo que morir. Pero nosotros generalmente perdonamos simplemente con una palabra. Está bien, te perdono. No nos cuesta nada. Y cuando la agresión demanda un costo, pedimos que nos paguen, que nos reparen. Lo reparas y te perdono. ¿Te das cuenta? Aquí hay un gran desafío. Tenemos que aprender a perdonar. No por los demás, sino por nosotros mismos. Porque cuando una persona perdona, va a tener muchos beneficios. Miren, perdonar es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos. ¿Cómo qué? El rencor, el resentimiento, enojo, dolor y una serie de beneficios más. Por eso es que perdonar no es tanto por el bien de los demás, sino por el bien de nosotros mismos. Cuando no perdonamos, vivimos con la vida amargada. Los versículos 5 y 6 nos hablan de la necesidad de crecer en la fe. Los discípulos sentían que no estaban bien, que su fe no era suficiente. ¿Y qué le dice? Señor, aumentanos la fe. Y ese debe ser nuestro clamor cada día. En nuestras oraciones debiéramos incluir este pedido. Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hay mucha gente que tiene problemas de entender lo que es fe. Cuando lee este pasaje dice, yo no tengo fe porque no soy capaz de hacer eso que dice, mover una planta de un lugar a otro. ¿Es literal o es simbólico? ¿Cómo lo entendemos nosotros? Es probable que Jesús escogiera a propósito esta ilustración tan difícil que pareciera absurda. Evidentemente no tenía la intención de que sus discípulos realizaran trucos de magia de esa clase. Esta ilustración es similar a la del camello que no puede pasar por el ojo de una aguja. Recuerden Mateo 19:24. Las dos cosas son tan difíciles que literalmente resulta imposible. Y por lo tanto Jesús no se proponía que sus discípulos las consideraran literales. Ninguno de los milagros de Cristo fue de esa clase. Cristo no movió un sicómoro, ¿verdad? No movió un monte. Nos está hablando acerca de la necesidad de aprender a depender de Dios. Porque hay problemas para unas personas que parecen un monte, que parecen imposibles de solucionar. Un ejemplo. Cuando María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé se dirigían hacia la tumba de Jesús para ungirle ese domingo por la mañana, dice Marcos 1-3 del capítulo 16, que iban preocupadas pensando, ¿y quién va a mover esa piedra? ¿Quién va a mover esa piedra? Iban preocupadas, pero seguían avanzando y seguían avanzando, y cuando llegaron a la tumba de Jesús, esa piedra ya no estaba allí. Avanzar por fe, aunque las circunstancias parezcan difíciles, aunque haya piedras imposibles de mover. Versículo 7-10. El deber del siervo. ¿Cuál es la perla en estos versículos? Que nuestro servicio a Dios primero debe ser un servicio acompañado de humildad. Y segundo, no debemos conformarnos con hacer lo que se nos ha dicho. Debemos recorrer la segunda milla,
lo que se conoce en términos comerciales como el valor agregado. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Dice, ¿quién hace eso? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Como dirían, para eso está el personal de servicio, para hacer el trabajo A, trabajo 2, trabajo 3. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que hace. Es como usted, en el trabajo donde usted se desenvuelve, tiene una serie de funciones que realizar. Y a veces nosotros esperamos reconocimiento por el trabajo que hacemos, si se nos está pagando por ese trabajo. Se nos está pagando, entonces, ¿qué necesidad hay de buscar reconocimiento? Porque simplemente estamos haciendo el servicio por el cual se nos paga. Y dice el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No hemos hecho nada extraordinario, no hemos hecho nada más de lo que se nos pide. Y Jesús habla acerca de la segunda milla, la necesidad de que nosotros debiéramos recorrer la segunda milla. En la Nueva Traducción Viviente dice: de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Y algunos ni siquiera cumplimos con nuestro deber. Ni siquiera cumplimos. Siempre debiéramos recorrer, hacer algo más de lo que se nos ha pedido. Siempre. No conformarnos con solo hacer lo que se nos ha dicho. Y en el peor de los casos, por lo menos hagamos lo que se nos ha dicho. Porque hay un buen sector de quienes no hacen ni siquiera lo que se les ha pedido. Y nuestro servicio a Dios es eso, es un servicio. Y cuando el servicio está movido por el amor, va a ir más allá de lo que se le ha pedido. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Los 10 leprosos son limpiados. ¿Cuál es la perla en estos versículos? Aquí la gran perla es que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Cuando Dios nos da sus dones, cuando Dios nos da sus bendiciones, aprendamos a ser agradecidos. Hay personas que les gusta orar y dar gracias a Dios por la vida. Y eso es una buena cosa. Ser conscientes que cada día que despertamos es el don de la vida que el Señor nos da. Cada vez que nos sentamos a la mesa y hay algo para comer, son las bendiciones que Dios nos da. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y ya sabemos nosotros, por los estudios previos, los leprosos eran personas marginadas de la sociedad. Los leprosos no podían vivir dentro de la sociedad porque habían sido expulsados. Y si entraban a la ciudad, debían andar allí gritando: soy leproso, soy leproso, soy leproso. ¿Para qué? Para que nadie se le acerque, para que nadie se contagie, porque la lepra era contagiosa. Y algunos apedreaban a los leprosos. Se paran de lejos, no se acercaron y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Claman estos leprosos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús?
Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Jeremías 33:3. Estos leprosos clamaron y recibieron la respuesta a su pedido. Aunque no siempre se nos responde como queremos, pero en esta ocasión el Señor les respondió. ¿Y qué les dice? Vayan y muéstrense al sacerdote. Todavía no habían sido curados, pero el Señor les dice: vayan, muéstrense al sacerdote, que los evalúe. Las leyes dadas por Dios por medio de Moisés establecían que los sacerdotes evaluaban si una persona continuaba con la enfermedad o ya había sido curado. Y ahora Jesús les da esta indicación a ellos. Y aquí no se encuentra ninguna pregunta, ningún pero. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo. El requisito previo para nosotros recibir las bendiciones de Dios es tener fe. Los apóstoles le habían dicho: aumentanos la fe. Es tener fe. Y estos leprosos demostraron tener fe en el Señor. El Señor les dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Ellos fueron a mostrarse al sacerdote. Iban caminando y quedaron limpios. Entonces uno de ellos, eran 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. De los 10 volvió uno, y ese uno era un gentil, era un samaritano. ¿Por qué volvió este único hombre sanado? Porque él sentía que debía darle gracias al Señor, porque él reconocía que estaba sano, porque el Señor lo había sanado. Los otros no volvieron porque de seguro que tenían muchas formas de pensar, pero que no incluían reconocer a Jesús como aquel que los sanó. Porque ellos se sanaron en el camino. Jesús no les tocó para sanarlos. Jesús no les dijo: sean limpios. Cuando a veces nosotros recibimos las bendiciones de Dios, empezamos a racionalizar. No, esto no es obra de Dios. Es fruto de la casualidad, fruto del azar, o lo he conseguido por mis propios esfuerzos. Si no hubiera hecho esto, no hubiera sucedido. Y no damos gracias a Dios. Pero este samaritano volvió y dio gracias al Señor. Y Jesús pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un extranjero, un samaritano, una vez más, un samaritano, para mostrarnos que muchas veces son las personas que no forman parte de nuestras congregaciones las que tienen más fe en Dios. Por eso el Señor dice: tengo otras ovejas que no están en este redil, están en otras ovejas o en otros rediles. Hay muchas personas que hoy en día congregan en diversas congregaciones, que pronto escucharán la voz para sumarse a su redil. Mucha gente que sirve de corazón escuchó esa verdad y cree en esa verdad y no concibe que haya otra verdad. Pero en la medida que ellos sigan escudriñando, el Espíritu Santo les mostrará la verdad. Y se darán cuenta que donde están no pueden permanecer. Este extranjero volvió. Los otros no volvieron. Siempre seamos agradecidos a Dios. En los versículos 20 hasta el 37, la gran perla, aquí encontramos muchas perlas,
Pero la gran perla es: nosotros debemos estar preparados siempre, preparados cada día. Esa es la gran perla. Pero vamos a encontrar varias perlas en este recorrido. Pero esa es la gran perla, preparados siempre. Aún escucho a algunos miembros de iglesia que dicen: si Jesús viniera hoy, me perdería. Esa forma de pensar, si usted también lo tiene que cambiar. Porque la preparación es hoy. Hoy usted debe confesar sus pecados. Hoy usted debe tomar la decisión de vivir de acuerdo a la luz que tiene. Hoy, no mañana. Muchos no llegan al mañana. Hoy es el día de salvación. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió. Los fariseos preguntan sobre el reino de Dios. Jesús empezó su ministerio anunciando: el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de la gracia divina ciertamente no estaba en el corazón de los fariseos, y este hecho ha inducido a muchos comentadores a preferir la traducción entre vosotros. Sin embargo, Jesús claramente se estaba dirigiendo a los fariseos. Por otra parte, debería notarse que a pesar de eso, la declaración de Jesús no necesita entenderse con el sentido de entre. Sencillamente podría haberles estado diciendo que el reino de Dios no es algo que uno pueda esperar que verá observando cuidadosamente con los ojos, sino que para descubrirlo hay que encontrarlo dentro del corazón de cada uno. Permitir que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. El tiempo se había cumplido, el reino de la gracia estaba allí. Dios se había encarnado, pero ellos no sabían distinguir los tiempos. Ellos no sabían distinguir las señales. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Desearían ver el establecimiento real del reino de la gloria cuando venga el Hijo del Hombre. Jesús habla aquí del anhelo del corazón de todo verdadero discípulo, de que llegue el pleno cumplimiento del reino venidero. El anhelo de los 12 se intensificaría a medida que meditaran en las oportunidades que habían tenido en el pasado al caminar y hablar con su maestro. Pero no aprovecharon. Reza el dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es eso lo que les está diciendo el Señor. No dejes pasar oportunidades de escuchar el mensaje, de entender la palabra de Dios. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis. Jesús ahora les está hablando de lo que sucederá antes de su segunda venida. Versículo 23 dice: les van a decir: helo aquí, está allí, está allá. No vayan ni los sigan. ¿Por qué? Porque Jesús, aquí encontramos las palabras de Jesús tan similares a lo que dice Mateo. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Será visible. No va a ser sigiloso. No va a ser un rapto. No va a ser espiritualmente. Va a ser como un relámpago. El regreso de Jesús vendrá repentina e inesperadamente como un relámpago, pero en forma visible y dramática, audible. Todos lo van a poder escuchar, todos lo van a ver. Quienes sostienen ya vino, quienes sostienen está en tal país o está en tal lugar, simplemente son los falsos maestros,
los falsos profetas. Y ahora Jesús vuelve a los tiempos de los discípulos. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Ah? Es necesario para venir por segunda vez, para llevar a su pueblo al reino, a su reino. Él debía morir, pagar el precio de esa redención, pagar el precio del pecado que es la sangre, pagar con su vida. ¿Se dan cuenta? Hoy en día muchos quisieran que Jesús venga ya por segunda vez, pero no quieren que haya problemas, no quieren que haya dificultades, no quieren que haya un tiempo de angustia, no quieren que haya un tiempo difícil. Sabemos que antes de la segunda venida de Cristo van a haber y se van a producir los eventos finales. Y todo eso se va a cerrar con el derramamiento de las 7 plagas finales. Van a ser tiempos de angustia cual nunca fue, como dice Daniel 12:1. Y Jesús está diciendo lo mismo. Antes de que yo venga por segunda vez como un relámpago, es necesario que padezca mucho, que sea desechado por esta generación. Y ahora les va a decir una vez más cómo serían las condiciones sociales, las condiciones espirituales previos a la segunda venida. Primero dice, como en los días de Noé. O sea, antes del diluvio, antes de que la tierra fuera destruida por el agua. ¿Cómo era? Dice, así también será en los días del Hijo del Hombre. La maldad será normalizada, será aceptada, como hoy en día. La corrupción ya no llama la atención, ¿verdad? La mentira y el engaño ya no llama la atención. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Noé estaba ahí levantando el arca. El arca ya estaba terminado, pero la gente seguía comiendo, bebiendo, casándose, disfrutando de la vida. Así va a ser las condiciones previas a la segunda venida de Cristo. Algunos se imaginan que las condiciones previas a la segunda venida de Cristo será un caos total. Pero la gente se va acostumbrando. ¿Recuerdan la pandemia última que hemos pasado? Al principio chocó, pero después la gente se acostumbró, empezó a salir a las calles, los negocios empezaron a abrir, tomaron sus precauciones, pero se normalizó. Así como sucedió en los días de Lot. Los días de Lot son previos a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los días de Noé son previos a la destrucción de la tierra. ¿Y cómo eran los días de Lot previos a la destrucción de Sodoma y Gomorra? En esa ocasión fue por fuego y azufre. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Todo normal. ¿Se dan cuenta? Seguirán habiendo elecciones, seguirán habiendo todo lo que usted conoce. La gente seguirá yendo a trabajar. Solo los que se preparan para ese encuentro sabrán discernir los tiempos y las señales, porque todo será normal. Tal como hoy en día lo vemos nosotros. Hay cosas que nos extrañan, pero seguimos viviendo con normalidad, ¿o no? Hay inundaciones en algunos lugares, pero seguimos haciendo nuestra vida. Hay sequía en otros lugares, pero seguimos viviendo con normalidad, como si nada pasara. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Las condiciones sociales serán como en los días de Noé, como en los días de Lot. Previos a la destrucción, todo normalizado, la violencia normalizada, las crisis normalizadas. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás.
Acuérdense de la mujer de Lot. No vuelvan atrás. No vuelvan la mirada hacia atrás. Acuérdense. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La esposa de Lot se convirtió en un tristísimo ejemplo de los resultados del desmesurado apego a las cosas materiales de esta vida. Su deseo de aferrarse a las cosas que acababa de dejar en Sodoma le causó su muerte. Si tienes algo, dice en tu casa, no entres a sacarlo, huye. No te apegues a lo que va a ser destruido, consumido por el fuego. Piensa por un momento. Si en este momento hay una situación terrible, un terremoto, un incendio, ¿qué es lo que vas a sacar de tu casa? Se nos aconseja constantemente que tengamos nuestras mochilas de emergencia. Pero allí no se pone en ninguno dinero, ¿verdad? O las cosas que más nos gustan, sino lo que necesitamos para sobrevivir. ¿Se dan cuenta? Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. El gran drama del ser humano es que tenemos miedo a perder la vida, y en ese miedo de perder la vida, estamos cavando nuestra propia tumba, porque nos alejamos de Dios. En esta enseñanza, esta paradoja del cristianismo expresa una de las grandes verdades eternas del Evangelio. Tenemos que aprender a buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quién es el Señor de tu vida? Recuerda que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y muchos procuran salvar su vida y la pierden. Creen que salvar su vida implica, ¿no?, estar lejos de Dios, estar lejos de los problemas. Pero el único que tiene la solución al problema de la muerte, que es lo peor que nos puede pasar, es Jesús. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Los que enseñan la doctrina del rapto se basan en esta parábola. Dicen, hay dos, uno es tomado y uno es dejado. ¿Esto es una enseñanza literal? ¿O es una parábola? ¿O es una ilustración? Si decimos que es una enseñanza literal, entonces quiere decir que el 50% se salva y el 50% se pierde. No, ¿verdad? A propósito, un paréntesis. El versículo 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ese versículo no se encuentra en las versiones antiguas. Y las versiones modernas, como la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional, tampoco lo incluyen. Porque se afirma que ese versículo fue añadido después del primer siglo. Pero, si usted lo borra ese versículo, no altera en nada el contenido del mensaje. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Donde estuviera el cuerpo. La traducción tendría que ser los buitres, porque son los buitres, los carroñeros, ¿verdad? Pero aquí en Reina Valera lo han traducido como águilas. Pero así como cuando hay un cuerpo muerto, esas aves carroñeras empiezan a volar en círculo allí en el lugar, Jesús dice, así como tú te das cuenta de ello, y en Mateo utiliza la figura de la higuera, ¿verdad? Cuando la higuera empieza a reverdecer, ya sabes que es verano. De la misma manera, cuando veas las señales,
Piensa, tu redención está cerca. Tenemos que aprender a distinguir los tiempos y las señales. Tenemos que aprender a distinguir, a discernir las circunstancias que vivimos. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. No seamos piedra de tropiezo. Y si alguien nos ofende, perdonámoslo. Aprendamos a perdonar las veces que nos pidan perdón. Que nuestro servicio sea un servicio no solo basado en lo que se nos ha pedido, sino dar algo más de lo que se nos ha pedido. Aprendamos a ser agradecidos por cada una de las bendiciones del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.